Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Esta es una edición más del Seminario Internacional transmitido por las redes sociales. Y esta es la publicación de este día, martes, día 29 de diciembre. En este seminario, tú participas de clases rápidas y objetivas para que tú entiendas con claridad el proyecto de Dios para tu vida. Y hoy nosotros tocaremos el tema Ciertamente vengo en breve, con el pastor Marcelo Ferreira. Nosotros saludamos a todos con la paz del Señor. Nuestro tema es sobre el lema del 2020. Y antes de entrar de forma específica en el lema que el Señor nos dio para el año 2020, nos gustaría explicar y transmitir que los lemas que el Señor siempre da cada año para las iglesias son revelados por el Señor, son dones espirituales que el Señor da a pastores, a hermanos de varias partes de Brasil y del exterior del mundo, porque el lema de cada año es profético para la iglesia. No es simplemente una reunión donde se va a escoger un versículo o alguien va a sugerir un versículo más bonito o no. Es apuntado por el Señor, seleccionado por el Señor, porque la vida de la iglesia es profética. Desde 1992, el Señor viene dando esta experiencia a esta obra y las iglesias. Cuando por primera vez en el año 92 el Señor dio una revelación, una experiencia profunda, donde tuvimos el primer año que fue, el primer lema que fue de la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 13. El lema de este año, del año pasado 2020, habla de la mayor promesa para la iglesia, que es el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El lema del 2020 que el Señor nos dio está dentro de un contexto profético llamado el tiempo del pronto. En el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones que apuntan a los últimos días de la iglesia. Muchas veces esta expresión breve, pronto, aparece no en el tiempo del hombre, del cronos, no es un breve, un pronto después de mañana, sino es un breve, un pronto, en el kairos, en el tiempo de Dios. Era un tiempo profético. En el libro de Apocalipsis, muchas veces el Señor habla de este tiempo. Es un tiempo donde la venida de Jesús, el regreso de Jesús estaría cerca. Y para mostrar el sentido profético del lema de cada año que el Señor nos da, este lema, no había nada más actual en un año de pandemia, un año que el mundo vivió tantas cosas que las naciones no habían visto ni oído. Este lema era preparando a la iglesia para este momento profético, que está dentro del sermón profético de Jesús. Nosotros ahora vamos a entrar de forma más específica en el lema del año 2020. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Nosotros encontramos en este versículo la expresión de dos personas. La primera persona dice: el que da testimonio de estas cosas dice. Aquí la primera persona es el Señor Jesús, porque es Él el que da testimonio de la profecía. Él es el que testifica el proyecto, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué dice Él? Ciertamente vengo en breve. Es eso lo que Jesús está hablando. Ciertamente vengo en breve. Vean, la venida gloriosa, el regreso glorioso esperada por la iglesia, no es un tal vez, no es un quién sabe, es una certeza, es una seguridad. Ciertamente vengo en breve. Es una promesa incondicional. Si A o B van a estar listos, Jesús va a volver. Es una seguridad, una certeza en un mundo de incertidumbre. Un mundo
sumergido en la pandemia con muchas incertidumbres, el día de mañana, la vacuna, cuándo va a acabar esto, cómo va a ser el día a día, cómo va a ser el nuevo normal, en medio de tanta incertidumbre. La iglesia se alimenta de esta certeza. Él viene, ciertamente vengo pronto, vengo en breve. Y ahí encontramos en el mismo versículo que fue el lema del año 2020, la expresión de otra persona que dice en respuesta, amén, amén. Sí ven, Señor Jesús. Esta segunda persona que aparece en este versículo es la iglesia fiel, es la novia del Cordero, que dice amén. Ella dice amén a la certeza de que Él viene en gloria. Cuando cada señal profética se cumple, la iglesia dice amén. Cuando los hechos, acontecimientos de la naturaleza en la sociedad proclaman el regreso de Jesús, la iglesia dice amén. Aunque hay muchos que no dicen amén. Cuando una persona, ella tiene miedo de la venida de Jesús, cuando no quiere ni tocar este tema, es una señal de que ella no está lista. Pero hay una iglesia que desea, que espera el regreso de Jesús y dice amén, como los guardias ansían por la mañana. La iglesia espera el regreso de Jesús, y esta segunda persona de este versículo, que es la iglesia que dice amén, sí ven, Señor Jesús. Entonces la iglesia que ella aparece con dos expresiones. La primera es confirmando y la segunda es de oración. Sí ven, Señor Jesús. Es una oración, es un pedido. La palabra Maranata, que es la gran profecía del Nuevo Testamento, que fue citado por Pablo en la carta de los Corintios. Maranata, que anuncia la venida, la llegada del Rey, el regreso de Jesús. Maranata, sí ven, Señor Jesús. Hay un punto interesante acerca de esta palabra, porque en arameo la expresión Maranata es un anuncio, es una proclamación. Maranata, el Rey está llegando, el Rey está volviendo. Era usado en este sentido, para proclamar, para anunciar que el Rey estaba regresando. Pero la misma palabra Maranata en griego, que es el idioma que Pablo usó y que está aquí en el texto, el significado es el mismo, pero en griego es una oración, en un sentido de súplica, un pedido, tiene un sentido de un clamor. Es Maranata. Sí ven, Señor Jesús. Ven, Señor. O ven pronto, Jesús. Es decir, la iglesia para el mundo, ella proclama. Para el mundo, ella anuncia. Maranata. Jesús va a volver. Pero cuando ella se enfoca en aquel que testifica todas las cosas, cuando le dice a aquel que ciertamente vendrá, hace una súplica, y dice, ven, Señor, ven pronto, Señor, porque la iglesia desea este regreso. Así nosotros terminamos el año del 2020 con este lema, escrito en nuestros corazones. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia responde, amén. Sí ven, Señor Jesús. La paz del Señor a todos. Señor.